César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Habíamos quedado en llamar a Jorge Cancino, pues ya lo tenemos en la línea telefónica. Jorge, muy buenos días, gracias por atendernos. César, buenos días, muchas gracias por la invitación. Jorge, ¿en qué consiste esta ley que está por promulgar Ron DeSantis, que va a complicarle más la vida a los inmigrantes, sobre todo, por supuesto, los inmigrantes no autorizados? Sí, César, es una ley muy difícil de poderla explicar porque está terreno de juego y no se sabe hasta qué se puede tener. Pero, perdona, Jorge, sí. Es que hubo un pequeño bache justo cuando ibas a explicar por qué es muy difícil de explicar. Es difícil de explicar porque no se sabe cómo se va a aplicar, quién va a tener la autoridad o qué autoridad va a tener en sus manos la ejecución de esta política. Por ejemplo, hace la nueva ley de Florida, que está a punto de ser promulgada, hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye también acusar a la persona de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. Y también la ley señala que incluye la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos o compañeros de trabajo o con familiares en un estatus migratorio regulado. La gran pregunta, César, es ¿quién va a ejecutar esto? ¿Va a ser la policía? ¿Acaso la policía está entrenada para de lejos ver en el interior de un automóvil, por ejemplo, el rostro de una persona indocumentada? ¿Acaso los indocumentados tienen características diferentes al resto? Hay muchas lagunas, César, y mucho temor también. Leo aquí esto, entre las restricciones, invalidar las licencias de conducir de otros estados para aquellos sin prueba de ciudadanía. Es decir, una persona, un latinoamericano que tiene licencia para conducir, digamos, de Georgia, ¿le van a poner en duda esa licencia aquí en Florida? No solo en duda, sino que el estado de Florida no le va a reconocer ese documento como un documento válido para conducir, ya sea que la persona esté aquí por un tiempo o venga por un día al estado. Si esa licencia está válida y está en un aeropuerto y necesita abordar un vuelo para ir a cualquier parte de Estados Unidos, en cualquier otro estado ese documento es válido para abordar un avión. Florida no lo va a aceptar. Entonces no solamente anula las licencias válidas otorgadas por otros estados, sino que prohíbe cualquier tipo de documentación estatal que el estado de Florida vaya a otorgar a una persona que legalmente tenga acceso a ese tipo de documento. ¿El estado de Florida va a estar entonces por encima de los otros 49 estados de la Unión? Así es, esta ley va a convertir, de hecho ya lo está convirtiendo, en el estado con la ley de inmigración más dura de Estados Unidos. Es una ley terrible, hay que decirlo así, porque también incluso hemos hablado con religiosos, con activistas que a diario asisten o ayudan a las personas. A veces hay que, por razones humanitarias, tomar a un inmigrante que está enfermo en su casa, necesita un diálisis de emergencia, hay que llevarlo al hospital. Eso, según la ley, va a ser un crimen. Y los hospitales, a su vez, la información de ese paciente indocumentado que está en riesgo de muerte, esa información también va a ser entregada al gobierno del estado. Bien, ¿qué puede ocurrir? Porque si ya lo aprobó la legislatura y Ron DeSantis es evidentemente el artífice que está detrás de todo esto, la va a promulgar. No, claro. ¿Qué va a ocurrir entonces en el futuro? ¿No quedarán los inmigrantes, sobre todo los latinoamericanos, en una condición de minusválidos en Florida? Es una situación terrible, César, por eso decíamos al comienzo, vamos a entrar a un terreno desconocido, no hay respuestas a esa pregunta. Lamentablemente vamos a tener que esperar que se promulgue, si es que se promulga, y una vez que entre en vigor, conocer los reglamentos respecto a cómo las autoridades de seguridad pública van a implementar estas medidas y las consecuencias que esto va a tener. Vamos a tener que reescribir la historia del Estado, pues sí, con esta ley ya en Florida por lo menos no van a poder decir que
Estados Unidos es tierra de inmigrantes, ¿no? Claro. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por la invitación, César. Jorge Cancino es el editor de temas migratorios en Univisión. 9:30 de la mañana.